Gracias, amigo, por estar ahí con nosotros en esta semana tan lluviosa en República Dominicana. Adelaida Martínez y Rafael Núñez. Dos servidores que siempre, todas las semanas, presentamos el programa Reseñas, con muchas informaciones nacionales, el paso por el país de la tormenta Franklin, que ciertamente ha dejado algunas situaciones en comunidades lejanas, pero no como la dimensión que pensábamos, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Verdad? Claro que gracias sí. a Dios. Que eso es lo que la gente tiene que entender. Sí, gracias a Dios. Siempre hay que agradecer a Dios que las cosas no han sido como esperábamos. Sobre todo porque los fenómenos naturales son muy erráticos. Sí, y nadie controla eso. O sea, esa tormenta venía a darnos en la madre, como Así se dice, ¿verdad? En el buen refrán. Sí. Pero se desorganizó en último momento. La desorganizó Dios. Así mismo es. Sí. Pero para gracia de nosotros. Sí, en base a la ignorancia muchas veces se hacen comentarios, sobre todo por la existencia de las redes sociales, que ahora le da permiso a hablar a todo el mundo. Pero gente de negativa, ¿sí? Oye, hay que agradecer, hay que agradecer que no nos dio tan fuerte. Eso, señores, en el plano local también, la designación de un nuevo comandante general en la Armada de la República, Morillo, va a ser el nuevo jefe de la Armada de la República Dominicana. En el plano internacional tenemos una noticia impactante que hay que buscarle todas las aristas. Bueno. Y es la muerte del principal líder, Prigozhin, del grupo paramilitar Wagner, que fue el que se trató de sublevar contra Putin, siendo un aliado de Putin. Se sofocó ese motín militar de los Wagner. Y entonces fue enviado a Bielorrusia, se le buscó una solución a eso y ya se estaba estableciendo el general Prigozhin en África, que es donde el grupo Wagner tiene su comandancia y tiene presencia. Realmente eso si bien pudiera leerse como que Putin tuvo que ver con eso, también se le está dando otra lectura, y es que los norteamericanos que ya van a armar una segunda guerra, el Pentágono, en África, querían fuera de circulación también a Prigozhin, porque es un comandante que tiene liderazgo sobre esos grupos paramilitares. Esas noticias, esas informaciones, más una entrevista muy importante con Adelaida, con la ingeniera Gloria Ceballos, la tendremos aquí para hablar de los temas de Franklin, de la tormenta. A propósito de estas lluvias y los fenómenos, ¿verdad?, que nos impactan. De otras posibles tormentas, cómo va el ONAMET, la Oficina Nacional de Meteorología. Tendremos esa conversación. Vamos a ver el resumen de noticias que nos tiene María Alejandra Lazala. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con el paso de la tormenta tropical Franklin por territorio dominicano, dejando 2 personas fallecidas, secuelas de daños materiales por el orden de 120 acueductos fuera de servicio, 6 comunidades incomunicadas, 2.760 carreteras afectadas, 406.549 usuarios sin servicio eléctrico, 651 ciudadanos en albergues, 547 viviendas afectadas y 280 personas desplazadas. Esto conforme a los resultados preliminares levantados por las instituciones integradas en el Centro de Operaciones de Emergencia, COE. Pasando a otras informaciones, el Ministerio de Cultura dejó inaugurada la 25ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, en un acto realizado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. La Feria del Libro está dedicada a la escritora Janet Miller y tiene como país invitado a Israel. En otro orden,
imponente, grandiosa y dominante. Así lució Marilady Paulino en la final de los 400 metros femeninos del Mundial de Atletismo Budapest 2023. La nativa de Don Gregorio, Nizao, ganó el oro mundial con un indudable control, al punto que la lucha en los últimos 50 metros fue para que se pelearan la plata y el bronce. Ella, en los últimos 500 metros, ya percibía el brillo del oro sobre la meta. Pasando a las internacionales, la India hizo historia al convertirse en el primer país en aterrizar una nave no tripulada en el polo sur de la Luna. La misión Chandrayaan-3 consiguió llevar un módulo, el cual contiene un vehículo guiado a control remoto que recorrerá esta inexplorada zona de la Luna para buscar hielo a base de agua. Evgeny Prigozhin, el jefe de los mercenarios del grupo Wagner, empresa privada que combatió junto al ejército ruso en la guerra de Ucrania, murió en un supuesto accidente aéreo junto a otros 9 tripulantes en el noroeste de Rusia. En otras noticias, el expresidente Donald Trump se entregó a las autoridades por cargos de que elaboró un plan ilegal para revertir los resultados de las elecciones del 2020 en Georgia. Un fichaje que solo duró 20 minutos, pero que produjo un momento histórico. La primera foto de prontuario de un exmandatario de los Estados Unidos. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. Bien, señores, como comentábamos al principio del programa, República Dominicana, la isla, está colocada exactamente, no en el trayecto del Sol, en el mismo trayecto del Sol, como decía nuestro poeta nacional Pedro Mir, pero sí en el trayecto de todos los huracanes y ciclones que pasan por el Caribe. Nosotros estamos, Adelaida, en el mismo trayecto de los fenómenos atmosféricos. E independientemente de eso, ¿verdad? Gracias a Papá Dios, Sí. Pasan, algunos nos impactan, pero señores, hemos salido benditos, como diría. Así es. Pero es una historia desde que el mundo es mundo, porque recuerda, Adelaida, que a propósito de los conquistadores que llegaron a la isla, la Española, se conoce del huracán que azotó a las 3 carabelas que llegaron a la Española. Una de ellas, la Santa María, fue destruida por un huracán que pasaba por esta zona. Y desde entonces tenemos noticias de los huracanes que afectan de manera sensible a la isla, no solo la Española, sino a Borinquen, Puerto Rico, a Cuba, a Jamaica, a todo el Caribe, Gran Caribe, y las islas pequeñas que no son del Gran Caribe, Bermuda, Bahamas, todas estas islas que están en esta región del Golfo. Sí, de hecho, a propósito que usted menciona lo de las islas, tengo una sobrina, mi hermana, mis sobrinas viven en Turks and Caicos, Islas Turcas y Caicos. Y mientras estaba el paso de la tormenta Franklin por aquí por República Dominicana, vimos el mapa que compartieron los que saben de eso, Jean Suriel lo compartió, y yo veía que las Islas Turcas y Caicos estaba en el mismo trayecto de la tormenta y que las ráfagas le daban. Y mi sobrina, preocupada, me decía, tía, ¿y por qué aquí está lloviendo tanto si todavía no ha pasado? Y yo le mandé el mapa para que comprendiera lo que estaba pasando. Pero gracias por la a Dios, ruta. Gracias a Dios, Adelaida, amigos televidentes, la tormenta Franklin no dio con el impacto que se preveía. Gracias y muchas lluvias, las presas, muchas presas, principalmente las presas de Taveras y la presa de Mucha Agua de Valdesia, pudieron llegar a unos niveles más altos, porque por lo menos en esta de Mucha Agua, que yo siempre la veo casi semanalmente, estaba sus niveles los embalses estaban muy bajitos, y eso es
augurio bueno, positivo para República Dominicana. Ya el gobierno anunció, por otro lado, que va a dedicar recursos de lo que es el presupuesto para este tipo de contingencia. Sí. Ahí hay muchas familias afectadas. Sí, Adelaida, decía María Alejandra en el resumen de noticias, es verdad, 120 acueductos fuera de servicio, 6 comunidades incomunicadas, 2.760 carreteras afectadas, 406.549 usuarios sin servicio eléctrico, 651 ciudadanos en albergues, 547 viviendas y 280 personas desplazadas, y no dejar de mencionar las 2 personas que fallecieron. Sí. La imprudencia de la gente siempre se hace presente. Es una pena. Pero en sentido general, hubo la mayoría de la población atendió al llamado. Sí, claro, la mayoría. Que sí. Lo que estaban en otras cosas son la minoría. Y esto nos lleva a una reflexión diferente, Adelaida, amigos televidentes. Y es cómo nosotros que estamos no solo en la ruta de los fenómenos atmosféricos, sino también en el mismo centro de donde pasan fallas geológicas. Total. República Dominicana, la isla compartida con Haití, tiene esa situación muy particular, y los gobiernos, no este, sino todos los gobiernos, siempre tendrán esa amenaza que no controlan, que es la de los fenómenos naturales de ciclones y también de los terremotos o movimientos sísmicos que pueden provocar situaciones de emergencia, como lo han provocado. Recordemos, señores, el terremoto de Haití el 12 de enero del 2010. O sea, generó casi 200.000 muertes en Haití. Nosotros hemos tenido terremotos similares en años anteriores también, de manera que nosotros estamos en una ubicación del globo que es sensitiva, que es peligrosa, y que los gobiernos entonces deben tener, como lo tenemos nosotros preparado. Nosotros tenemos en el presupuesto general de ingresos y gastos públicos, nosotros siempre tenemos un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia sirve precisamente para poder paliar esas situaciones que se presentan por esos fenómenos, que no son culpa de nadie, sino de la propia naturaleza que nosotros vivimos agrediendo, Adelaida. Totalmente. Porque, por ejemplo, tú viste... Sobre todo esos países de mayor industrialización y países desarrollados, que no quieren asumir su responsabilidad, pero son los que más impactan la naturaleza. En algo tan sencillo, Adelaida, como ver gente verter los desechos sólidos que tienen guardados en su casa en las aguas que van corriendo por fruto de la lluvia. ¿Usted vio ese video? Es una falta de conciencia. Yo no sé si tuviste también un video de un amigo puertorriqueño que se quejaba positivamente. Lo compartí. Se quejaba porque decía: mis hermanos dominicanos tienen un tesoro y no lo saben cuidar, porque tiran los desechos sólidos, la basura, donde quiera. Es una falta de educación, una falta. Usted no puede guardar esa basura si la tiene encima, de cosas que no va a usar, una botella plástica. O sea, tú no la puedes guardar hasta encontrar un zafacón. Eso es imposible, eso es difícil para una gente. Cuando aquí se empiece a sancionar de verdad a ese ciudadano, a esa ciudadana, que, señora, pero yo vi un día un vehículo que iba delante de mí y el tigre bajó el cristal para tirar un reguero de basura en la calle. A mí esa vaina me dio una rabia, que me dio deseo de grabarlo, pero estaba conduciendo, no podía hacerlo. Señores, hay que cuidar nuestra ciudad. Y para esas cosas, qué bueno que se están implementando el sistema de cámaras, de monitoreo, para poder captar a todo el ciudadana que cometa esa barbarie, para que le llegue una infracción. Eso vamos a llegar a eso. Nos falta mucho, pero yo sé que vamos a llegar a eso. Vamos a llegar. Ponerlo a barrer las calles más sucias y contaminadas que estén como sanción. A lo mejor yo no esté vivo, tú eres más joven que yo, no esté vivo, pero sé que el país va a caminar
hacia eso, porque ¿qué éramos nosotros hace 50 años, Adelaida? Nosotros éramos una aldea. Sí. Y a veces hay gente injusta que dice, nosotros no avanzamos, usted es un pesimista, usted es una persona que no ve la historia hacia atrás. Hace 50 años nosotros éramos un conuco con luces, un conuco con luces. Hoy nosotros hemos avanzado. ¿Qué nos falta? Sí, nos falta. Hay mucha gente, Adelaida, principalmente de mi generación para atrás, mucha gente que se quedó atrás. Los jóvenes de ahora tienen mayor nivel de conciencia respecto a cuidar el medio ambiente. Eso parecería lo que estoy diciendo que no es así. Te cuidan los animales, te cuidan, y porque se le ha ido educando. Hay otra población. Es que solo la educación salva. Así es. Otra población que se queda atrás, se quedará atrás, y esa población irá sustituyéndose por una población, por unos ciudadanos con mayor conciencia de que hay que cuidar el medio ambiente, de que tenemos que cuidar los ríos, tenemos que cuidar las plantas, los animales, y uno lo dice por sus nietos y por sus hijos. Piensan diferente a uno, porque se le educa hacia eso. Entonces, es el mensaje que nosotros queremos que en este paso de la tormenta tropical Franklin, quedemos nosotros con la conciencia de si estamos en algún momento haciendo algo que agrede al medio ambiente, que agrede la naturaleza, que si yo paso por un río, yo no debo llevar basura a ese río, no debo tirar basura al río, no debo cortar un árbol que no me está haciendo nada si ese árbol realmente se necesita. ¿Usted vio el video de la rata flotando sobre una chancleta? No lo vi. Sobre una sandalia, ¿verdad? Para la gente que no entiende. Chancleta creo que es un término muy dominicano, un dominicanismo. Sí. Una sandalia flotando y encima estaba un ratón. Decirle a los muchachos que se tiran desde el techo de su casa a las calles que se inundan, decirle que esas aguas en las que ellos se bañaron, seguro ingirieron esas aguas también, esas aguas tienen popó de rata. De todo. Y no solo de rata, todas las inmundicias que se adquieren de los filtrantes tapados, eso se cuela en todas esas aguas. Ustedes no se imaginan las inmundicias en las que se bañaron. La ignorancia es asesina y eso es una muestra de Adelaida, te dirá cualquiera de nuestros amigos televidentes que esa gente está inmunizada y hasta cierto punto es así, no le pasa, pero por algún lado le va a pasar. No. Tú tienes razón, esas aguas no son para bañarse, esas aguas vienen contaminadas con quién sabe qué, cólera, lo que sea. Entonces estamos pidiendo a las autoridades ahora que después del paso de esta tormenta, y uno no sabe si, porque estamos en plena temporada ciclónica, hasta octubre no cantemos victoria. Claro. Podrían venir otros fenómenos porque se van formando, pues estamos en la temporada ciclónica, y hay que fumigar, ahora vienen unas epidemias que pueden surgir, hay que fumigar, hay que mantener la higiene, recoger la basura, porque después de las tormentas esas son las cosas que hay que prevenir también. Sí, y con esto del cambio climático, porque realmente estos fenómenos están teniendo un comportamiento que no tenían antes, se debe al cambio climático. Ha cambiado la naturaleza, porque el ser humano ha agredido la naturaleza. Por ejemplo, cuando antes los ciclones, tú sabías que el 1 de mayo llovía, el primer día de mayo comenzaban las lluvias en esta isla. Hay un precepto de que hay que bañarse en la primera agua de mayo. Lluvia. Pero en mayo venían las primeras lluvias en esta isla de la Española. Y los ciclones lo contábamos hasta septiembre, pero nosotros hemos visto ciclones en diciembre. La tormenta que pasó en diciembre, yo recuerdo que afectó mucho la parte este y el norte del país, 2 tormentas. Esas 2 tormentas entraron a la isla
fuera del tiempo. Y usted me pregunta por qué entraron cuando ya la temporada ciclónica había pasado, porque hay un cambio del clima a nivel global. Entonces, los comportamientos que se están produciendo de las lluvias, de los huracanes, de los terremotos, de las erupciones volcánicas, hay un comportamiento diferente, precisamente porque el clima ha cambiado, donde antes hacía un frío extraordinario en una época del año, ese frío se está trasladando a otra época del año. Por eso se llama cambio climático. Y eso se debe a que nosotros tomamos la basura y la tiramos al río. Las fábricas emiten CO2 a la atmósfera en cantidades industriales y no hay un control. Y el ser humano se ha encargado de agredir a la naturaleza y estamos nosotros recibiendo lo que estamos haciendo. Ese es el tema. Se cosecha lo que se siembra. Así es. Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa y venimos con más contenidos en reseñas. Gracias por continuar con reseñas, mi querido Rafael y esta servidora. Estamos aquí pasando balance a la tormenta, pero también hay que ver lo que pasa en el ámbito internacional. El amigo suyo, me parece que ya volvió a Twitter. ¿Quién? Volvió Trump. El señor Rubio, ¿cómo es que se llama? Trump. Donald Trump volvió a Twitter. Lo vi que subió. Míralo aquí. Debió ir a un tribunal de Virginia. Se entregó, me parece ya, sí. O sea, eso no está fácil ahí. Hace 13 horas su primer tweet, Donald Trump, y puso su página ahí, Election Interference, con una foto, ya ustedes saben cómo él pone la cara, ¿verdad? Muy característica del señor Donald Trump, que nunca ha sido de mi agrado políticamente, pero tiene sus seguidores y eso hay que respetarlo. Ni mío tampoco. Cada quien tiene su seguidor y yo digo que los seguidores se parecen a sus líderes, Ya algunos. Pues mire, señorita Adelaida. Gracias. Hablando del plano internacional, en el plano internacional tenemos lo que acaba de ocurrir en la semana que termina, que fue el avión en donde se trasladaba desde San Petersburgo a Moscú el líder del grupo paramilitar Wagner, Prigozhin, fue derribado. Y no solo por la ficha que representa ese señor o representaba en términos militares, porque ese grupo Wagner ha ganado muchas batallas y está en África. Y ahora en África se está tornando una segunda guerra que se traslada a Ucrania. De Ucrania a África. ¿Por qué? Porque ha habido un golpe de Estado en Níger por gente militares también, que ha sido, y las banderas en esas movilizaciones, la bandera que ha flotado en manos de esos militares, la de Rusia. Entonces el grupo Wagner jugaba o juega un papel fundamental en ese conflicto bélico en África, que se extiende a otras naciones africanas. Entonces, eliminar a Prigozhin y a su asistente, que era un hombre de armas a tomar y un estratega militar, le conviene, yo lo digo, más a la OTAN que al propio Putin. Sí. Para mí. Más le conviene a la OTAN, no estoy diciendo que fue la OTAN que derribó el y yo le decía a Rafael que tiene sentido, ¿verdad? Sí. Él explicándome a mí ese tema de Rusia, porque él le da mucho seguimiento y es un admirador, ¿verdad?, de Putin. Del señor Putin, lo ha manifestado en muchas ocasiones, no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero se le respeta aunque no se le comparta, Así es. ¿verdad? Pero tiene sentido el análisis que hace el señor acá, a mi lado, porque decía él que a Putin no le convenía que eso sucediera, y decía yo, pero ya habían hecho las paces y todo eso, sí, ya se había subsanado esa situación. Y Adelaida, ahora Putin tiene que buscar
un liderazgo parecido a esas dos piezas que perdió para que dirija el grupo Wagner en África. Bueno, vamos a ver lo que ocurre ahí, lo que ya la guerra sigue en Ucrania, pero también se traslada a otro terreno, que es a África. Ya el presidente Emmanuel Macron, francés, ha dado las señales de que se va a entrar en una guerra en Níger, porque Níger estaba controlado por un gobierno pro-francés. Hay que estar en claro en eso. Entonces vamos a ver que ya hay otro escenario de la guerra. Vamos a hacer una pausa y venimos con la entrevista central. Entrevista central de reseñas nos acompaña la señora Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Gloria Ceballos es ingeniera civil en el área de hidráulica, egresada de la Universidad Autónoma Santo Domingo y meteoróloga de la Universidad Complutense de Madrid, España. Catedrática universitaria por más de 25 años, tanto en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña como en la Universidad Tecnológica de Santiago. En la entrevista central de reseñas, la señora Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Bueno, señores, como les habíamos adelantado, tenemos la entrevista con la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Bienvenida, mi querida amiga ingeniera Ceballos. Doña Gloria, bienvenida. Por la gran amistad que nos une, estoy aquí. Yo lo porque sé. Hemos tenido una semana sumamente estresante. Y gracias a Dios, todo ha salido como se había pronosticado. Y ya hoy estoy más relax. Sí, mire, bueno, antes de usted entrar en la entrevista, hablábamos Adelaida y yo con nuestra amable audiencia, el tema de cómo la isla de la Hispaniola está colocada en el mismo trayecto de los ciclones, no así como el es, poema parodiando a Pedro Mir. Pedro Mir. Realmente yo tuve el placer y el honor de compartir con usted gestión pública, y de verdad que cuando uno está en esas posiciones públicas, y usted ya ¿cuántos años tiene ahí? Desde el 2005. Ya yo soy mayor de edad. Mayor de edad. 18 años. Y usted ha sorteado realmente de manera exitosa esa gestión en meteorología, la Oficina Nacional de Meteorología. ¿Cuáles son esos desafíos que siguen teniendo usted en ese puesto y además la isla en el trayecto del sol? Bueno, imagínate, Rafael, los desafíos, y Adelaida, se van incrementando en la medida en que el cambio climático está más presente, o sea, es una realidad. ¿Por qué te digo eso? Porque hace 18 años la media de fenómenos meteorológicos tipo ciclón tropical que afectaban, a pesar de que nosotros estamos en el mismo trayecto de los ciclones tropicales, la media de lo que afectaban el área del Atlántico era 9 en una temporada ciclónica. ¿Y tú sabes cuál es el promedio ahora? 14. Ay, padre. O sea que de tener un historial de más de 100 años de ciclonología, de datos específicos, el promedio era 9 y ahora son 14. Y a mí me tocó, en el primer año de la gestión, fue cuando se observó ese cambio brusco. Sí. En el 2005, la media, o sea, el total de lo que afectaron el Océano Atlántico Norte fue 33. Y ya a partir de ahí, eso afectó lo que era la media de ciclones tropicales en una temporada ciclónica. Bueno, entonces yo me di cuenta que el desafío iba a ser bien, me iba a tener que concentrar mucho. Lo primero era el tema de la credibilidad que tenía la institución, sí, muy baja, erosionada. Exactamente. Yo recuerdo usted tuvo que enfrentar entonces, eso. Pero ella se ha ganado. Sí. Yo tuve que salir
y Rafael lo sabe porque me acompañó en muchos escenarios a explicar el personal técnico que había, la preparación que tenía y a recuperar o a tratar de que la población se empoderara de los términos meteorológicos, hacer talleres, ir a las escuelas, ir a las áreas comunitarias y hablar de meteorología y explicarle que había un personal técnico capacitado. Y todo ese proceso fue un total desafío. Siempre quedan desafíos. Sí. ¿Por qué? Porque esta es, así como la medicina, cada día se descubren cosas nuevas. Ahora con el cambio climático, cada día tenemos más eventos extremos. Si son los periodos de sequía, son más prolongados. Si viene un fenómeno de esos que se forman de manera rápida, hay que informar, hay que estar pendiente. O sea, que sabemos, vienen los incendios forestales, se te extienden por más periodo de tiempo, las temperaturas cada día más cálidas. O sea, este año es el más cálido de que se tiene registro. O sea, julio fue el julio, fue el mes. Este año es el más, en el que hemos sentido más calor. Así es. Más caliente. Bueno. Porque lo hemos sentido, doña Gloria. Claro, pero yo te estoy explicando que julio, o sea, yo te hablo de julio porque todavía agosto no ha concluido, pero julio fue el mes más cálido a nivel global de que se tenga registro. O sea, no solamente nosotros aquí, que tenemos ya 38 grados, 37, pero en Europa, en Asia, es casi Estados hasta Unidos 50 grados que se han estado. Pero fíjate, en Canadá, esos incendios forestales por todo el tiempo que se han extendido. O sea que los servicios meteorológicos, sinceramente, a nivel global se han convertido en los protagonistas, porque en todos los escenarios donde se reúnen los líderes, el tema central o uno de los temas principales es el cambio climático. ¿Y quiénes son los que dan respuesta a los estudios que se hacen sobre cambio climático? Lo que confirman cómo las temperaturas han variado, cómo los regímenes pluviométricos no son los mismos de lo que conocíamos. Por ejemplo, yo, que ya tengo más de 6 décadas, nosotros sabíamos que en mayo era el mes más lluvioso y en mayo llovía todos los días. Así es. Ya, y los agricultores se preparaban para eso. Exactamente, pero ¿qué ha pasado en los últimos años? A veces mayo te llueve en los últimos días, la última semana, y entonces las lluvias se trasladan a junio. Entonces todo eso ha como distorsionado y cada día hay que estar para dar respuesta a esas situaciones. Y eso es una competencia fundamental de los servicios meteorológicos. O sea, es una tarea primaria, aparte de todas las otras que tenemos, porque los servicios meteorológicos son eje transversal de toda la actividad nacional, agricultura, turismo, la aeronáutica, o sea, las obras públicas, en todo tenemos que estar nosotros presentes. Incluso no damos abasto, como dicen. ¿Por qué? Porque esta es una carrera, la de meteorología, ser meteorólogo, que no es tan remunerada. Entonces, los jóvenes siempre tratan de inclinarse por las carreras donde pueden tener más recursos. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para motivar a esos jóvenes, porque ya hemos ido creando lo que se denomina el relevo generacional. Estamos conscientes de que ya uno va en decadencia en cuanto a la edad se refiere, porque los conocimientos están ahí y la experiencia no se improvisa. Pero tenemos la tarea, una tarea fundamental, y es de preparar ese relevo generacional. Yo me siento satisfecha, lo digo en primera persona, porque cuando entré a dirigir la institución, fue uno de los objetivos fundamentales, o sea, tratar de que se formaran más meteorólogos. Lo hemos conseguido con la Organización Meteorológica Mundial, lo que tiene que ver con la preparación, la capacitación,
pero a veces ni siquiera tenemos el personal humano para dar respuesta a esas ofertas de becas que se presentan a nivel internacional. Pero debo decirle, doña Gloria, porque trabajamos juntos, Sí. usted desde la ONAMED y yo desde como vocero del gobierno, que lo que ustedes han logrado, tanto usted como el general Méndez, en convertirse en dos voceros válidos y además respetados. Reconocidos y respetados por la población. Por toda la sociedad. Ustedes lo han logrado ya. Ustedes lo han logrado y eso que usted está haciendo, esa labor de formación del relevo, indica también que tiene sentido de lo que es nuestro de país, de patria, de Estado. De manera que en eso estábamos explicando ahorita, el tema de, por ejemplo, de cómo que venga otra generación y que pueda sustituirlo en el momento que sea preciso y seguir los pasos de ustedes, tanto del general Méndez como está el caso suyo. Y uno realmente. transmitirle a ese relevo generacional el compromiso. Así es. Que esto es un compromiso, podríamos decir que nacional, patriótico. O sea, tú no puedes pensar en si es muy remunerado o no, Es en que el debe haber compromiso vocación, que uno doña Gloria. tiene. Si no hay vocación de servicio. Vocación Esa de es la servicio, esa clave, es la vocación de servicio. Lo mismo pasa en nuestra área. Y con el general Méndez y Gloria Ceballos hemos La sinergia. creado esa sinergia porque estamos enfocados en ese mismo objetivo. Así es. De que- Ahora, doña Gloria, pasamos la tormenta a Franklin, ¿verdad? Así a modo resumido, el impacto, las expectativas, lo que pasó, su evaluación del proceso y lo que viene ahora. ¿Qué viene después de Franklin, desde la ONAMED? Muy desde bien. las instituciones, ¿verdad?, afines. Lo primero es que el presidente de la República felicitó a las instituciones por el manejo preventivo que se llevó a cabo ante el inminente paso de la tormenta Franklin por el territorio nacional. O sea, todas las instituciones que manejan emergencia, todas las que están agrupadas en el Centro de Operaciones de Emergencia, hicieron una labor encomiable para que los resultados en cuanto a afectación de la vida humana fuera mínimo. Sí, así Sí. es. Entonces, ese objetivo se logró. ¿Qué nos espera? Bueno, ya Franklin pasó. Aún quedan precipitaciones producto de o sea, indirectamente los efectos de Franklin, porque aunque está muy al norte del territorio nacional, siempre queda inestabilidad atmosférica. O sea, que en estos días, fin de semana, algunas lluvias se presentan en horas de la tarde, producto de esa inestabilidad atmosférica. Pero, ¿qué nos espera? Que la temporada ciclónica prácticamente está en el inicio del periodo crítico. Los meses críticos para la República Dominicana, el área del Caribe, son desde la segunda quincena de agosto hasta principios de octubre. La mayoría de los fenómenos que han afectado el territorio nacional están en ese rango. Recordemos a San Zenón, que fue el 3 de septiembre de 1930, a David, que fue el 31 de agosto de 1979, al huracán George, que fue el 22 de septiembre de 1998, y así la tormenta Noel, que fue el 28 de octubre del 2007. Y así tú repasas lo que es la trayectoria de estos eventos que nos han afectado de más de 100 años de ciclonología y generalmente es en esos meses. Entonces, yo dije ayer que en mi institución, claro, que reunía al personal que trabajó y que hizo esa labor encomiable, que nos estábamos recibiendo como el entrenamiento para lo que venía. ¿Por Ay, qué? santo. Porque es una temporada ciclónica que se proyecta muy activa. Mm. ¿Por qué muy activa? Porque aunque tenemos el fenómeno El Niño en el Pacífico, que generalmente, para que tú veas cómo cambian las cosas con el cambio climático, generalmente cuando teníamos el fenómeno El Niño en una temporada ciclónica era poco activa. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que tenemos el fenómeno El Niño en el Pacífico, pero tenemos el Atlántico, o sea, el Océano Atlántico, Sí. con temperaturas superiores
a 2 grados de lo que es la temperatura normal que ellos tienen que tener en estos meses del año. O sea que está muy caliente y ese es el combustible que necesitan los ciclones tropicales para formarse y para incrementarse, pasar de depresión tropical a tormenta y luego a huracán y de ahí pasar a un huracán mayor. Entonces estamos muy pendientes de lo que ocurre en las costas de África. Todas esas perturbaciones que van saliendo pueden formarse ciclones tropicales y nosotros en la Oficina Nacional de Meteorología, en el Centro de Operaciones de Emergencia y en todas las instituciones que manejan emergencia están muy contestes de que tenemos que estar vigilantes. Nosotros, por ejemplo, el Servicio Meteorológico es el organismo técnico-científico que tiene que activar al Centro de Operaciones de Emergencia y a la máxima autoridad cuando una perturbación de esta amenaza el territorio nacional. Doña Gloria, tenemos 5 minutos y yo no quiero que termine el programa con una pregunta que tengo para todos, puedan edificarse. República Dominicana ha sido ya reconocida por la capacidad de gestión en fenómenos atmosféricos, ¿sí o sí? Así es, Rafael. Explíqueme. Qué bueno que nos da oportunidad de explicar esto. Sí. Fíjate, el trabajo coordinado que se ha hecho en los últimos años a nivel de las instituciones de emergencia, como el Centro de Operaciones de Emergencia y el trabajo coordinado con la Oficina Nacional de Meteorología, han valido los reconocimientos. Y de hecho, la Organización Meteorológica Mundial nos tiene aquí en el Caribe como un servicio meteorológico ejemplar. Cuando hay capacitaciones disponibles, cuando hay disponibilidad de algún taller o algo, siempre piensan en nosotros. Cuando para algún equipo que se quiera integrar, un equipo tecnológico, cuentan con nosotros porque ven lo enfocado que estamos en este trabajo. O sea que sí, de verdad hemos recibido reconocimiento internacional a través de la Organización Meteorológica Mundial por el trabajo que efectuamos. Además, la coordinación que tenemos con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que es el centro regional cuando se está en la temporada ciclónica y cualquier otro evento que amenace el Caribe, la coordinación la tenemos con el Centro Nacional de Huracanes. Los técnicos nuestros, es importante decirlo, reciben entrenamiento en el Centro Nacional de Huracanes. Ahora en abril tuvimos aquí en la base aérea de San Isidro la visita del avión cazahuracanes y ahí el subdirector general del Centro Nacional de Huracanes estuvo disponible para ofrecer a los colegios, a las escuelas, a las autoridades gubernamentales, a todo el que fue hasta allá, las explicaciones del lugar. O sea que sí hemos recibido ese reconocimiento y esperamos mejorar cada día. Ese es el objetivo fundamental de nosotros. Doña Gloria, yo le felicito de manera personal. Sé cómo usted trabaja. Le felicitamos. Cómo trabaja el general Méndez, que también es una estrella. Sí. Ay, sí. Nosotros debemos preservarlo a ustedes como país. A usted, al general Méndez, ahora al coronel que está en el 911, que también es una estrella haciendo su trabajo, que tiene conocimiento. O sea, nosotros hemos creado como país un equipo de profesionales que se ha entregado, yo lo doy como testimonio porque trabajé con ustedes mancomunadamente, que sabe lo que tiene entre manos antes, durante y después. Así es. Así que la felicitación. Gracias, Rafael, gracias, Muchas gracias, Adelaida, y yo complacida de estar este breve momento con ustedes. No, pero que ha sido espero que muy en otra fructífero. ocasión, porque todavía estamos... Un largo periodo Sí, nos falta de la temporada ciclónica. Termina el 30 de noviembre. O sea que me expreso aquí a disposición de ustedes. Gracias. Para en cualquier momento explicar, hacer una presentación didáctica, porque la gente Que hace siempre mucha está falta en este ávida país. de conocimiento Así sobre es. estos temas meteorológicos. Muchas gracias, doña Gloria. Muchas gracias a ustedes por estar como cada sábado, ¿verdad, Así Rafael? es. Aquí con nosotros, reseñas. Pórtense como ustedes quieran este fin de semana, Sí. siempre y cuando asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.